Dios les bendiga, hermanos. En esta tarde vamos a estudiar la palabra de Dios. Quiero que estudiemos algunos detalles sobre la alimentación, pero quiero que oremos para pedir la dirección del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta tarde poder estudiar tu palabra. Bendice, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, que podamos captar el mensaje de esta tarde, podamos discernirlo y que ese mensaje pueda quedar grabado en nuestro corazón. Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu Santo. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quiero presentarles a la luz de la Biblia de que Satanás ha usado muchos tipos de pecados para hacer caer al pueblo de Dios. Por ejemplo, tenemos el pecado de David, que fue el adulterio, pero fue un pecado personal. Tenemos el pecado de Salomón, que fue también sexual. Pero el pecado con el que tiene más éxito Satanás, ¿saben cuál es? Y que es más fuerte que el pecado sexual. O sea, la tentación de este pecado que vamos a estudiar es más intenso que el pecado sexual. Dice el Espíritu de Profecía: hombres que no pudieron ser vencidos con las armas, fueron vencidos con las mujeres. La mujer ejerce un gran poder en las manos de Satanás. En efecto, la mujer hizo caer que a Adán, a David, a Sansón, a Salomón. La Biblia dice que Salomón tuvo ¿cuántas mujeres? 700 reinas y 300 concubinas, y las mejores de su palacio. Pero en este estudio vamos a ver de que hay un pecado más intenso, que el diablo tiene mucho éxito en el pueblo de Dios y que muchos no se dan cuenta, y es el pecado de la comida, del apetito. Vamos a estudiar lo que dice la Biblia sobre eso. ¿En qué pecado cayó Adán y Eva? ¿Cuál fue la tentación y en la que cayeron? ¿Cuál fue? La comida. Noten lo que dice Génesis 2:15 y 17. Inclusive el mandamiento tenía que ver con comida. Génesis capítulo 2 versículo 15 al 17 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol podrás comer. ¿Tiene que ver eso con apetito, hermanos, la comida? Sí. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comeréis de él, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. La comida, el apetito. Muy interesante. Aunque la comida no tiene nada que ver con salvación, porque la salvación es un regalo de Dios, pero sí el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con comida, con el apetito. Aquí vemos de que Satanás tentó a Adán y Eva en la comida, en el apetito. Yo les hago una pregunta, hermanos y amigos que están aquí. ¿Ustedes creen que Adán y Eva tenían hambre en el huerto del Edén? ¿Estaban escasos de comida? Había abundante comida. Podían comer de todos los árboles, menos de ¿qué? De uno. Y vemos de que la caída fue por la comida. Génesis 3:6, ahí dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Tiene que ver con apetito eso, hermano, con la comida. Hay muchas personas que no le toman importancia a la alimentación y la comida, pero hay más de 1000 pasajes en la Biblia donde tienen que ver con comida, más de 1000 que tienen que ver con comida. Entonces, si usted dice que la comida no le importa a Dios, tenga cuidado,
Hay miles de citas bíblicas donde hablan de la comida. Aquí dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era codiciable a los ojos. Y dice, y para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿En qué el diablo los tentó y cuál fue la caída? Por el apetito. El pecado les entró por el apetito. Ahora, ¿por qué el diablo no los tentó en el sexo? O en alguna otra cosa, en algún otro pecado, sino que el diablo los tentó por la comida. ¿Cuál tentación es más fuerte? Y ya lo vamos a ver más adelante. ¿La tentación sexual o la tentación de la comida? ¿Cuál es más intensa? Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia más adelante. El pecado de Esaú, ¿cuál fue? Esaú, hermano de Jacob. También fue la comida. Dice la Biblia que por un plato de comida vendió su primogenitura. La comida. Y no era ni tan siquiera algo debido a muerte la comida, en este caso de Esaú, porque según el Espíritu Profecía y la Biblia, el contexto lo dice, que estaba cerca su tienda para llegar y comer, pero como estaba más cerca la choza de Jacob, y Jacob estaba haciendo un guiso rojo que eran lentejas, no le importó vender su primogenitura por un plato de comida. O sea, no le importó las bendiciones que llevaba la primogenitura por un plato de comida. Aquí vemos el apetito. Noten lo que dice Génesis 25, versículo 29 al 34, dice, y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des de comer de ese guiso, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado el nombre Edom, porque la palabra Edom significa rojo, bermejo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura por un plato de comida. Y dice, y eran de lentejas, un guiso rojo, y comió y bebió y se levantó. Vender su primogenitura. Es como en el tiempo de Israel. Esto, ¿sabe qué significaba? Significaba heredar las bendiciones de su padre, doble porción de su padre. Aparte que llevaba a constituirse sacerdote de la casa, el primogénito. O sea, llevaba una gran bendición esto, bendiciones espirituales y materiales. Y a Esaú no le importó eso, vendió su primogenitura por un plato de lentejas, por la comida. La caída aquí fue la comida, el apetito. Noten lo que dice sobre esto Elena de White en el libro Consejos sobre régimen alimenticio, página 174, párrafo 2, dice, Esaú codició un plato favorito y sacrificó su primogenitura para complacer el apetito, la lengua, la comida. El apetito fue la caída de Esaú. Después que su apetito y concupiscencia hubo sido gratificado, vio su locura y dice, y no hay oportunidad para arrepentirse. Aunque trató de hacerlo cuidadosamente y con lágrimas, hay muchísimas personas que son iguales que Esaú. Representa a una clase que tiene una bendición especial y valiosa a su alcance, la herencia inmortal, una vida tan perdurable como la vida de Dios, el creador del universo, felicidad inmensurable y un eterno peso de gloria, pero que hasta ahora ha complacido su apetito. Aquí vemos de que Esaú cayó por la comida. ¿Y qué diríamos Israel en el desierto? ¿Cuál fue la caída de Israel en el desierto? ¿Se acuerdan que Dios les dio a comer 40 años maná en el desierto? Eso está en el libro de Éxodo, capítulo 16. Ese maná, según la Biblia y según los historiadores y los comentaristas, el maná tenía todos los suplementos vitamínicos que necesitaba el cuerpo. No necesitaba Israel otra clase de comida, sino el maná. Ahí estaba todo lo que Israel necesitaba. Por eso es que se llama pan del cielo. Algunos eruditos creen de que su sabor era como a hojuelas de maíz, como las del cornflake de Kellogg, pero el simple.
en este suplemento estaba todo lo que Israel necesitaba. No necesitaban otra clase de comida. Pero Israel, ¿qué es lo que dijo? Ya no queremos maná, queremos comer carne. Como la que comemos ¿a dónde? En Egipto. ¿Y qué es lo que les dio Dios? Les dio de comer carne, codornices. Y de tanto que se hartaron, ¿qué pasó? Dice que Dios los hirió. Eso lo dice Números capítulo 11, versículo 4 y 5 dice, noten que aquí está también implícito el apetito de la comida. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Esta gente extranjera que menciona aquí, este versículo es la multitud mixta que provocaba a la apostasía y la rebelión siempre en el desierto. La multitud mixta que salió de Israel por miedo a las plagas, gente de todas las naciones. Salieron con Israel de Egipto, pero que no eran del pueblo, pero que se mezclaron en el pueblo. Esta era la gente que provocaba la apostasía y las rebeliones en el desierto. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, y de los pepinos, de los melones, y de los puerros, y de las cebollas, y de los ajos. Y miren qué es lo que hizo Dios, les complació su deseo, pero para aniquilarlos. Eso lo dicen los versículos 32 al 33, dice, entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, y todo el día siguiente, recogieron codornices. El que menos recogía 10 montones, y los tendieron para sí a largo alrededor del campamento. Aún estaba la carne entre los dientes de ellos, o sea que se hicieron salvajes, glotones en comer carne. La carne todavía estaba entre sus dientes, ¿cómo le podemos llamar? Lo que queda, el sobrante que queda en los dientes. La carne estaba entre sus dientes, dice, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. La comida, el diablo los provocó con la comida. Y pudiera presentar muchos ejemplos bíblicos, hermanos, donde la comida es la tentación especial de Satanás para hacer caer a sus hijos. Ahora, ¿en qué Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo en el desierto? ¿Y qué diríamos del profeta Daniel y de sus 3 amigos en Babilonia? ¿Por qué fueron probados? ¿O en qué fueron probados? Principalmente en la comida. Sí, Daniel en Babilonia fue probado con la comida. El rey quería meterle ¿qué? La comida de Babilonia. Y Daniel, ¿qué es lo que dijo? Denlos por 10 días, ¿qué? Legumbres y agua, y hagan la prueba. Pero quiero que les pasemos nosotros en la tentación de Jesús. ¿Cómo el diablo tentó a Jesús? Noten lo que dice Mateo 4, versículo 1 al 3. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días, la palabra ayunar, ¿con qué órgano fisiológico tiene que ver ayunar? ¿Tiene que ver con la boca, con la lengua? ¿No comer? ¿No ingerir nada en el cuerpo? Sí, tiene que ver con alimentación. Jesús ayunó 40 días. Noten, y 40 noches tuvo hambre. ¿Tiene que ver con el apetito, el hambre? Jesús tenía hambre, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Tiene que ver con apetito eso? El diablo, ¿de qué manera está tentando a Jesús? ¿Por medio de la comida? Sí. ¿Por medio del apetito? Sí. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano, y quiero que profundicemos en esto. Hebreos 4, 15 al 16, dice que Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado en todo. Pero aquí vemos cierta discrepancia que necesitamos desenvolver y desencadenar. Si Jesús fue tentado en todo, ¿significa que Jesús fue tentado en el sexo?
Buena pregunta. ¿Jesús fue tentado con la marihuana? Buena pregunta. Porque la Biblia dice que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. Pero yo estoy viendo aquí en el desierto que solamente el diablo tira 3 tentaciones. La primera fue la comida. Si Jesús fue tentado en todo, significa que fue tentado en el sexo. Todo es todo. O en alguna tentación en el que un hijo de Dios está luchando para vencer. Porque Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza. Pregunto, ¿Jesús fue tentado en el sexo? El diablo le puso a Jesús una mujer con una minifalda bien atractiva para tentarlo. No, pero entonces, ¿qué quiere decir el escritor cuando dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza? Aquí vemos de que el diablo tienta a Jesús por medio de la comida. ¿Por qué que el diablo tienta a Jesús por medio de la comida? Y les voy a explicar por qué, hermanos. ¿En qué cayó el primer Adán? Por la comida. Y saben que la Biblia le llama a Jesús el segundo Adán. El diablo pensó hacer caer al segundo Adán por medio de la comida. Inclusive él pensó de que al humanizarse Jesús iba a ser una desventaja para hacerlo caer. Porque Jesús se humanizó, estando en una condición de hombre, venció al diablo. Y saben algo muy interesante, Jesús estaba en desventaja que Adán, porque Adán estaba en un huerto donde había comida, y Jesús estaba en un desierto donde no había ¿qué? Nada. Inclusive Adán no había ayunado 40 días, y Jesús había ayunado ¿cuánto? 40 días y 40 noches. Qué tremendo, hermanos, en un desierto árido, con sol, y ayunar 40 días y 40 noches sin probar agua, ni dormir, ni comer. ¿Cómo un cuerpo va a estar débil? Tan débil que va a estar. Y aquí les voy a explicar algo muy interesante. ¿Cuál tentación es más fuerte? ¿La tentación del sexo o la tentación del apetito? Y les voy a poner una ilustración algo mundana para que entiendan lo que quiero decir. Supongamos de que alguien está en una isla sin comer y sin beber agua, 40 días y 40 noches sin comer, y de repente aparece una mujer bien sexy, la más atractiva que puede existir aquí en este mundo, con una bandeja llena de comida. Ahora, y se para frente al que está allí, al que ha naufragado, y la mujer le pregunta que por cuál de las dos cosas se va a decidir, si por ella o por la comida. En esa condición que esté ese hombre, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿Ah? ¿Por qué? Porque está tan débil que no va a pensar que en una mujer. ¿Me estoy tratando de entender, hermano? Su cuerpo está tan débil que lo que necesita el cuerpo, ¿qué es? Comer. Y la tentación de la comida es más fuerte que cualquier tentación, porque el que vence en la más grande, ¿vence qué? En la más pequeña. En ese sentido Jesús venció y fue tentado en todo, porque el que vence en la comida, en el apetito, vence las demás ¿qué? Tentaciones. Hermanos, el sexo no es una necesidad fisiológica de vida o muerte. No comer sí. ¿Alguien se puede morir porque no tenga sexo? No. ¿Alguien se puede morir por no comer? Sí. ¿Captaron, hermano? La comida. El diablo tentó a Jesús en la comida, en el apetito. Si la comida no es importante, como dicen los protestantes, entonces el diablo, ¿por qué busca tentar a los hijos de Dios por medio del apetito, por medio de la comida? ¿Ah? El que vence en la comida, en el apetito, el que domina su apetito y lo controla, vence cualquier ¿qué? Tentación, porque el apetito es la madre de todos los pecados. Noten como dice el deseado a toda la gente, es página 92. Para Cristo, como para la santa pareja en el Edén, el apetito fue la base de la primera gran tentación.
El apetito, hermanos. La pregunta para los adventistas del séptimo día es lo siguiente: ¿será que el diablo al final de la historia también va a atacar al pueblo de Dios en el apetito? Sí, en el apetito. El Espíritu Precioso dice que el pueblo de Dios al final antes de que cierre la puerta de la gracia, habrá vencido la carne, al diablo y el pecado. La palabra carne significa el deseo carnal, el apetito. Pregunto, ¿el pueblo de Dios al final de la historia tiene que haber vencido y haber triunfado en su mala alimentación? Sí. Y usted me va a decir, hermano Rafael, ¿cómo me lo demuestra eso? Que el conflicto entre el bien y el mal tiene que ver con el apetito. Sencillo, se lo voy a demostrar. Según la Biblia, ¿quién es el tercer Elías? El tercer Elías, según la profecía, ¿quién es? El primero es Elías el Tisbita. ¿Saben qué era lo que comía Elías el Tisbita cuando fue llamado al principio de su ministerio? Pan con carne. Pero después de que él estaba por culminar su ministerio y ser llevado al cielo en un carro de fuego, saben que la dieta se le cambió. Dice que comía pan y agua y miel. El Elías del Nuevo Testamento, ¿quién es? Juan el Bautista. ¿Saben qué es lo que comía Juan el Bautista? Dice que comía langostas y algarrobas. Esa palabra langosta, dice langostas y miel silvestre, dice. Eso lo dice Mateo 3:3. Ahí está en Mateo 3. La palabra langosta, algunos han interpretado la palabra langosta, y es cierto que ahí dice en el griego es acris. Se refiere a un tipo de saltamontes que en las tierras bíblicas se comía, un tipo especie de saltamonte. No cualquier saltamonte, no que era una langosta, una especie de saltamonte que se comía, era comestible, que se comía. Algunos han insinuado que la palabra acris aquí se refiere a que Juan el Bautista comía langostas o ese tipo de insecto. Pero saben, hermanos, que haciendo un estudio profundo, histórico, patrístico, profundo y exhaustivo, Juan el Bautista no comía insectos, sino que comía algarrobas. Era un fruto de un árbol. Esto lo confirman varios padres de iglesia, aún no adventistas, y lo confirma el Espíritu Profecía que Juan el Bautista era netamente vegetariano. Netamente vegetariano, así dice. El tercer Elías, en el tiempo del fin, habrá también que ser que netamente vegetariano. Y aquí me metí en un problema. ¿Saben por qué, hermano? Y esto lo dice el Espíritu Profecía. Aquí lo metimos en un problema. La iglesia, antes de que aparezca Jesús en las nubes, habrá dejado de comer carne, dice el Espíritu Profecía. O sea, los 144,000 tendrán que ser veganos, como Elías. Así dice el Espíritu Profecía. Por eso es que muchos no quieren a Elena de White en la iglesia, porque Elena de White ataca esto. Elena de White no es muy querida en la iglesia adventista, porque Elena de White ataca eso. Ahora, ¿dónde dice la Biblia que los 144,000 tendrán que ser veganos? El mensaje del primer ángel dice así: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Qué significa darle gloria a Dios? Léame 1 Corintios 10:31. La palabra gloria significa glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Tiene que ver con salud. La palabra darle gloria a Dios con nuestro cuerpo, con nuestra salud.
¿Qué dice 1 Corintios 10:31? ¿Con qué se relaciona la palabra gloria allí? Con comer y beber. ¿Notaron, hermanos, que la Biblia se explica sola? Ahora, ¿saben, hermanos, que este tema de las comidas y de las bebidas ha sido atacado fuertemente en la iglesia adventista? La iglesia adventista es atacada por los protestantes y también por los católicos por la reforma pro salud. Y saben algo muy interesante, la Biblia vez tras vez habla sobre la importancia de la salud y una buena alimentación. Hay versículos que aparentemente permiten que uno coma cualquier cosa. Hay versículos que aparentemente. Por ejemplo, ¿hay algún versículo que apruebe que nosotros debemos de comer comidas inmundas en el Nuevo Testamento? Pero ¿cuál versículo usan los protestantes para manipularlo y decir de que las leyes de salud quedaron abolidas? Uno de esos, ¿cuál es? Nadie lo juzgue en comida y en bebida, días de reposo, lunas nuevas, esto era sombra de lo que había de venir, Colosenses 2:16. ¿Cuál otro versículo manipulan? Lo que entra no contamina, ¿qué? Al hombre más lo que sale. ¿Pero de qué está hablando ahí Jesús? De lavarse las manos, no por aseo, sino ceremonialmente, como lo hacían los fariseos. ¿Cuál otro versículo manipulan los protestantes para enseñar de que debemos de comer cualquier cosa? Que la oración nos santifica. Pedro mata y come. Pero ahí no está hablando de eso, sino que está hablando de ¿qué? De no hacer excepción entre judíos y gentiles a la hora de presentar el evangelio y la justicia de Cristo. ¿Cuál otro versículo manipulan? Romanos 14. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. El que come legumbres no juzga el que come carne, y el que come carne no juzga el que come legumbres. ¿Ve? Dicen los protestantes, aquí Pablo está diciendo que nosotros podemos comer y beber lo que quieran. Pero un estudio profundo de Romanos 14 no está hablando de eso, sino que está hablando de días de ayuno y días festivos que los judíos habían inventado tradicionalmente. Pablo en Romanos 14 no está aboliendo las comidas limpias e inmundas. El tema de Pablo en Romanos 14 es otro. Y así muchos versículos que los protestantes manipulan para justificar las comidas inmundas. La pregunta es, ¿será que Dios ha cambiado con respecto a las leyes de salud? ¿Dios pide diferente a lo que pedía el pueblo de Israel, que se cuidaran con las leyes de salud? ¿O Dios sigue pidiendo lo mismo? Pero en una etapa de la historia, hermanos, en la que vivimos, es recomendable, hermanos, que nosotros sigamos alimentándonos como se alimenta el mundo. El mensaje del tercer ángel llama al pueblo que glorifique a Dios en sus cuerpos y en su espíritu. Y eso tiene que ver con la alimentación. El tercer Elías tendrá que hacer una reforma en su alimentación antes de que Jesús venga por segunda vez. Porque el diablo va a tentar al pueblo de Dios por medio de la comida. Y lo está haciendo, hermanos. Hermanos, es terrible, hermanos. Yo quisiera extenderme sobre esto. Y saben, hermanos, que si nosotros nos alimentáramos sanamente, como Dios manda, no hubiese necesidad que nosotros anduviéramos buscando las vacunas. ¿Sí o no? Dice el Espíritu de Profecía que el médico de Dios es la naturaleza, las plantas y las frutas. Ahí está todo lo que el pueblo necesita. Ahí está todas las vitaminas y minerales que el cuerpo necesita para estar inmune contra las enfermedades. Sí. La reforma pro salud, el diablo, hermanos, está atacando a la iglesia por medio de la comida. ¿Sabe, hermanos? Me llamó la atención en esta semana ver a un presidente de una división
llamando a todos los adventistas del séptimo día a que se pongan inmediatamente la vacuna contra el COVID-19. No quiero meterme en eso, hermano, porque eso está como una bomba. En los medios de comunicación uno no puede tocar estos temas porque lo sancionan. Esta es la nueva élite del nuevo orden mundial. No hay libertad de expresión en hablar en contra de esto. Países donde se está poniendo serio esto de la vacuna, si usted no se pone eso, no puede hacer ningún trámite. Tremendo, hermano. Pero adventistas promoviendo vacunas, yo le puedo aceptar a un mundano, porque es lógico, no conoce estos mensajes. Pero un adventista haciéndole propaganda a una vacuna, ¿qué tiene que ver una vacuna con el mensaje de la reforma pro salud? ¿Qué tiene que ver una vacuna con el mensaje del tercer Elías? Con el mensaje de los tres ángeles. ¿Usted sabe de qué está hecha la vacuna para que deje que se la pongan? ¿Ah? Tremendo, hermano. Tremendo, hermanos. Y saben algo, como le decía yo a los hermanos, esto se va a desatar en algo peor, porque si en un país ponen una ley que alguien se vacune por ley, eso es un problema, porque nadie puede ir en contra de mi conciencia. El que forza es el diablo. A mí nadie me puede forzar a que me ponga una vacuna. Ninguna ley me puede forzar a hacer eso. Tampoco no me pueden prohibir hacer ningún trámite legal solamente porque no tengo una vacuna. Tremendo, hermanos, tremendo. Ahora, pero volviendo a la salud, me quedé viendo el video del pastor que estaba promoviendo la vacuna, pastor adventista, que se supone que los pastores adventistas tienen un gran amplio conocimiento de estos temas, pero dejó mucho que desear. Me quedé viendo el video para ver, bueno, está hablando de la vacuna, vamos a ver si después presenta el mensaje de la salud. Nada. Nada. Tremendo, hermano. Hermano, la iglesia debe tener una reforma en la salud. ¿Saben por qué, hermano? Porque si nosotros los alimentáramos bien, tuviéramos un cuerpo, ¿qué? Sano y fuerte. Cuando vinieran esos virus, rebotaron. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo tuviera, ¿qué? Fuerte. Entonces los adventistas, ¿qué es lo que debemos de hacer? Promoverle a la iglesia vacunas o llamar a la gente a que tenga una buena salud basado en los testimonios y en la Biblia. Llamar a la gente que tenga una buena, ¿qué? Alimentación, una buena salud. ¿Por qué hoy se ha menospreciado eso, hermano? Nadie le pone importancia a la salud. Ya para nadie es importante la salud, ya para nadie es importante tener una buena alimentación. Para nadie. Ahora, yo quiero terminar, hermano, con lo siguiente. Les voy a leer una cita, hermano. Ya conocen ustedes, hermanos, cuáles son los 8 remedios de la salud. ¿Quieren que se lo lea? Vamos a ver, hermanos. Vamos a ver lo que dice el Espíritu de Profecía sobre esto. ¿Cuáles son los 8 remedios de la salud? Consejo sobre régimen alimenticio, página 355, párrafo 3. Dice Elena de White que estos 8 remedios nos ayudan a combatir cualquier enfermedad. ¿Cómo? Los que pongan en práctica estos remedios, es posible que si no tienen el cáncer adelantado, puedan sanarse de cáncer si ponen en práctica estos 8 remedios naturales estrictos.
Pueden curarse. El cáncer, ¿sabía usted que tiene cura? ¿Sabía usted de eso? Pero ¿qué es lo que hacen hoy? Cuando alguien tiene cáncer, ¿qué es lo primero a dónde lo mandan? A la quimioterapia. Noten lo que dice esta cita: el aire puro, el sol, la abstinencia, el descanso, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios que todos debieran conocer, los agentes de la naturaleza que proveen como remedios y saber aplicarlos. Estos son los 8 remedios de la alimentación. Hermanos, hasta aquí vamos a llegar con este estudio. Quería demostrarles cómo la alimentación es indispensable en el mensaje adventista, en el mensaje de los 3 ángeles. El Espíritu de Profecía dice que la Reforma Pro Salud es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. El brazo derecho. Y saben algo muy importante, hermano. Lo hemos descuidado tanto de este tema que hablamos de la marca de la bestia, hablamos de la imagen de la bestia, hablamos del sábado de la ley de Dios, pero son pocos los que tocan el tema de la Reforma Pro Salud y que es parte de los mensajes de los 3 ángeles. Y saben, hermanos, ¿por qué no se habla en la iglesia de esto? Comenzando desde nuestros ministros. ¿Saben por qué? Porque no se vive. Esa es la respuesta. Y nadie va a predicar lo que no se vive. ¿Sí? Desde los pastores hasta los laicos, grandes carnívoros. Bueno, hermanos, hasta aquí llegamos, y la honra y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.